Ya estamos con Alejandro Entramasaguas, periodista de investigación de Diario, que hoy nos saluda desde Quito, desde Ecuador. ¿Qué tal estás, Alejandro? ¿Qué tal, Hugo? Muchas gracias por invitarme, como siempre, a Periodista Digital. Hace unos días te entrevistamos en la segunda dosis de Periodista Digital y nos contabas el motivo por el cual dimitió el que iba a ser embajador de Ecuador en España. Refrescanos un poco lo que contabas hace unos días y ya pasamos a la actualidad, a las exclusivas que publicaste recientemente. Bueno, pues el gobierno de Ecuador hace varias semanas designó embajador de Ecuador en España a un político ecuatoriano muy conocido aquí en Quito que se llama Pascual del Chopo, ¿no? Este señor lo primero que hizo fue dar una entrevista en televisión diciendo que había descubierto que desde la embajada se había desviado dinero público para financiar a Podemos, al partido de Pablo Iglesias, y yo lo que hago es pedirle las pruebas de esos pagos, ¿no? Y misteriosamente Pascual del Chopo pasa de denunciar esos pagos millonarios a decirme, no, es que el gobierno me ha prohibido hablar del tema y para no molestar al gobierno de Pedro Sánchez, el presidente Guillermo Lasso, el presidente de Ecuador, me ha ordenado silenciarlo todo, ocultarlo todo, que el embajador de Ecuador en España le habían ordenado tapar los pagos a Podemos y en menos de 24 horas le obligaron a dimitir. Claro, lo que no sabemos es si dimitió porque habló con un periodista español, en este caso conmigo, y me reconoció algo que le había dicho el presidente, o porque si los pagos a Podemos eran lo suficientemente turbios y le costaron el puesto, ¿no? Pero la historia continúa, Alejandro, y ahora publicas que el gobierno de Ecuador, que el gobierno de Rafael Correa le dio hasta 2,6 millones de euros a Kinema, la cooperativa de Podemos, recordemos, entre los años 2012 y 2016 a través de 11 contratos. Cuéntanos cómo se adjudicaron esos contratos. Que, como bien has dicho, son 11 por valor de un total de 2,6 millones de euros, se adjudicaron a dedo, sin ningún tipo de concurso público desde la Embajada de Ecuador en España, ¿no? Nosotros en OK Diario hemos viajado hasta Quito, de hecho ahora mismo nos encontramos en Quito, como muy bien has dicho al comienzo de esta entrevista, porque las pruebas de todos esos pagos que debían de estar en la Embajada de Ecuador en España, que se encuentra en la calle Velázquez de Madrid, habían desaparecido todas esas pruebas documentales, ¿no? Por eso nos hemos recorrido más de 8.500 kilómetros, hemos cruzado al otro lado del Atlántico, nos hemos hecho con las pruebas y las hemos desvelado hoy, ¿no? En esas pruebas constan las transferencias bancarias que desde la embajada se hacían a la cooperativa de Podemos, las órdenes de pago firmadas por los embajadores de Correa en Madrid, las autorizaciones que emitía el Ministerio de Relaciones Exteriores, que se encuentra a escasas 2 calles de donde estoy yo ahora, y las facturas que emitía Kinema, ¿no? Todos estos pagos, que como digo ascienden a 2,6 millones de euros, se hacían por un supuesto asesoramiento jurídico en materia de derecho hipotecario que la cooperativa de Podemos ofrecía de manera gratuita a los inmigrantes ecuatorianos que residen en España y que iban a ser desahuciados, ¿no? A los inmigrantes ecuatorianos no les costaba dinero, pero al Estado ecuatoriano sí, porque, como digo, pagó a través de la embajada 2,6 millones de euros a la cooperativa de Podemos. Ahora lo que se está investigando aquí en Ecuador es si esos contratos eran reales o eran ficticios, los trabajos no se llevaron a cabo o se llevaron a cabo a medio gas y esos pagos pudieron ser una manera encubierta de financiar al partido de Pablo Iglesias. Haciendo referencia a ese objeto del contrato que estabas comentando en estos momentos, es muy destacar cómo se vendió Rafael Mayoral, el que es fundador de Kinema, cómo se vendió al gobierno de Ecuador y se vendió diciendo que era experto en hipotecas basura. Y esto no es broma, Alejandro. No, no es broma. Rafael Mayoral, actual diputado de Podemos, de la máxima confianza de Pablo Iglesias, fundador de Kinema, es un abogado que se labró la confianza de Rafael Correa para acceder a todos estos pagos presentándose como experto en basuras y estafas. O sea, ojo, o sea, es que es una manera vamos, yo creo que extremadamente frívola para acceder a esos pagos millonarios, ¿no? Como digo, es abogado, es especialista en desalojos y desahucios y él se presentaba así como experto en hipotecas basura, ¿no? Y esta es una expresión que él mismo puso por escrito y envió al Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador, ¿no? En el primer contrato que se lleva a cabo en el año 2012. Estos pagos se llevan a cabo entre los años 2012 y 2016. Y aparte de enviar su currículum, lo que hace es enviar el de
el equipo de gente que iba a trabajar con él desde ese día, ¿no? Desde ese momento, y todos directa o indirectamente están vinculados a Podemos, ¿no? Nosotros en el periódico hemos contado que, por ejemplo, una de esas abogadas es muy próxima a Ada Colau, la alcaldesa de Barcelona, otra de ellas es asesora de una consejería de Podemos del gobierno de Ximo Puig, de la Comunidad Valenciana, otro de ellos ha sido portavoz municipal de Ahora Madrid, la marca blanca de Podemos en el Ayuntamiento de Madrid, en una junta de distrito de la capital. En fin, al fin y al cabo, todo era Podemos, aunque trataran de disimularlo pues de una u otra manera, ¿no? Otra de las preguntas que les puede surgir también a nuestra audiencia es si la ex embajadora Aminta Buenaño tiene algo que ver con la decisión o simplemente cumple órdenes, y la decisión viene de más arriba, viene del propio gobierno de Ecuador. Me refiero a los pagos que le realizó el gobierno de Ecuador, el gobierno de Rafael Correa, entre los años 2012 y 2016 a Kinema. ¿Tiene algo que ver la ex embajadora de España, de Ecuador en España? Sí, sin duda. Vamos a ver. Aminta Buenaño fue embajadora de Ecuador en España entre los años 2010 y 2013, es decir, cuando se arrancan los contratos, los pagos en el año 2012, ella era la máxima responsable de la delegación del país andino en España, ¿no? Pero sí que es verdad que cuando nosotros, antes de publicar los reportajes de investigación, contactamos con ella y ella misma nos reconoce a OK Diario, que empezó a contratar a Kinema no por arte de birlibirloque o porque a ella se le hubiera ocurrido, porque tuviera algún tipo de simpatía hacia Podemos, que en efecto lo tenía, como hemos contado en las informaciones, ¿no? Sino porque recibió una orden directa del Ministerio de Relaciones Exteriores, que la informó que el propio Rafael Correa pues había ordenado personalmente que se contrataran los servicios profesionales de la entidad vinculada al partido de Pablo Iglesias, ¿no? Y yo creo que esto es muy relevante, tremendamente relevante, porque, en fin, es una ex embajadora de Ecuador en España reconociendo que fue el propio Rafael Correa quien ordenó estos pagos. Antes hablábamos, Alejandro, de Rafael Mayoral, del fundador de Kinema, recordemos una vez más, y cómo se vendía al gobierno de Ecuador como experto en hipotecas basura. La conclusión que podemos extraer, yo creo, que es que el drama de los desalojos, de los desahucios que acaeció en España en los últimos años, pues eso le sirvió para alcanzar una buena rentabilidad en términos de pagos, ¿no?, a Podemos. Cuantos más desahucios había, más ganaba Podemos, Alejandro. Sí, es muy lamentable y da mucha pena hacer esa afirmación, pero es así. El drama de los desahucios le fue muy rentable a esta entidad vinculada al partido de Pablo Iglesias, a la cooperativa de Podemos, porque a más desahucios, más dinero facturaban como consecuencia de los desalojos, ¿no? Vamos a ver, cuando ellos arrancan este tipo de asesoramientos a los inmigrantes ecuatorianos residentes en España, empezaron más o menos de media cobrando del orden de 4.000 euros mensuales, ¿no? Conforme los desahucios aumentaban, el tiempo iba pasando y el drama de los desalojos abría día sí, día también todos los informativos en España, los pagos a Kinema iban subiendo, ¿no? Y, como digo, empezaron cobrando del orden de 4.000 euros al mes y acabaron cobrando la friolera cifra de 110.000 euros al mes, ¿no? Por lo tanto, yo no diría que los desahucios fueron rentables económicamente para Podemos. Yo diría que, desgraciadamente, los desalojos, las familias que se quedaban en la calle por no poder pagar la hipoteca, fueron una auténtica lotería para la cooperativa de Podemos. En 4 años, ojo, en 4 años recibieron 2,6 millones de euros del gobierno de Rafael Correa por asesorar jurídicamente sobre este asunto. Otro de los aspectos más relevantes y más llamativos es la cláusula de confidencialidad que el gobierno de Ecuador, que el gobierno de Correa le obligaba a firmar a Kinema, a la cooperativa, en cada uno de los contratos, ¿no? Esto denota que muy transparentes, lo que se dice muy transparentes, no querían ser, Alejandro. No solo no eran transparentes, porque los contratos, como digo, eran ocultos,
Ujú. y desaparecieron de la embajada de Ecuador en España. Por eso hemos tenido que viajar aquí a Ecuador para buscarlos debajo de las piedras, sino que tenían un miedo atroz desde el gobierno de Rafael Correa y también desde la propia cooperativa de Podemos de que estos pagos se desvelaran, ¿no? Como ha acabado ocurriendo gracias a la investigación que hemos realizado sobre el terreno, ¿no? Y para evitar que eso ocurriera, aunque se les ha frustrado el plan, lo que hicieron Ujú. fue incluir en cada uno de los 11 contratos una cláusula de confidencialidad, ¿no? Donde ambas partes tenían tajantemente prohibido hablar de la relación laboral que mantenían, de a cuánto ascendían esos pagos y de cuál era la labor exacta que estaba realizando la cooperativa de Podemos para el gobierno de Ecuador a través de la embajada del país andino en España, ¿no? Pero de poco les ha servido, como digo, Claro. la cláusula de confidencialidad. El interés de ellos era mantener todo esto bajo secreto, pero como digo, hoy lo hemos desvelado y ya lo conocen no solo en España, no solo en Ecuador, sino en todo el mundo. Lo que es evidente es que a Podemos se le acumulan los casos sensibles, por denominarlos de alguna forma. A toda esta información que nos acabas de contar, hay que sumarle que recientemente se detuvo a Hugo Carvajal, el denominado como el Pollo Carvajal, ex líder de la inteligencia venezolana durante la dictadura de Hugo Chávez, y también la detención de Alex Saab, el testaferro de Maduro, que evidentemente ante la justicia de Estados Unidos van a cantar, y van a cantar información sensible, evidentemente, sobre Venezuela, sobre la dictadura de Venezuela, pero también y muy posiblemente información sensible sobre Podemos. No hace falta irnos a esos dos casos que también, ¿no? Y ahora, si me permites, haré un pequeño comentario sobre una de las dos personas a las que has hecho referencia. Este tema, el de los pagos del gobierno de Rafael Correa a Podemos a través de su cooperativa, se les puede complicar mucho. Es un tema que a día de hoy aquí el gobierno está investigando, que ha dado parte a la Contraloría del Estado para que revise todos y cada uno de esos contratos y muy posiblemente este tema acabe en la Fiscalía General del Estado de Ecuador. Y si eso ocurre, es tremendamente posible que llamen a declarar como testigo o como imputado a la cúpula de Kinema de la cooperativa de Podemos e incluso no es descartable que se pueda llamar también al propio Pablo Iglesias, ¿no? Es decir, esto es un quebradero de cabeza importante para Podemos. Y luego, con respecto al otro tema al que hacía referencia, en efecto, yo creo que la detención por parte de la Policía Nacional Española del Pollo Carvajal, del ex jefe de los servicios secretos de Venezuela, es una muy mala noticia para Podemos, para Pablo Iglesias, ojo, y para Juan Carlos Monedero, que es un buen conocedor de Venezuela, Bolivia y de Ecuador también, ¿no? Yo destapé que el Pollo Carvajal llegó aquí a España gracias a la ayuda que le ofreció el Centro Nacional de Inteligencia. De hecho, dos agentes del CNI, del Servicio Secreto, le fueron a recoger a Barajas, le dieron protección durante un tiempo y, en fin, ahora la pelota está en el tejado del Pollo Carvajal, ¿no? O bien intenta llegar a una suerte de acuerdo con la justicia española de contar, en fin, todos esos secretos que él conoce, porque al fin y al cabo él es el guardián de los secretos del chavismo, o, de lo contrario, no me cabe ninguna duda de que la justicia española va a extraditarle a Estados Unidos, allí desde donde le acusan de delitos gravísimos vinculados incluso al narcotráfico y sin duda lo va a pasar muy mal como le extraditen. Y era lo que él quería evitar, por eso se fugó, ¿no? Entonces, en fin, veremos a ver qué ocurre.